Hola Lau, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes acompañándolos y acompañar para hacer la presentación del buen Alejandro. Nos da mucho gusto saludarlos, como bien decías, nuevamente en estos jueves de financiamiento. Y hoy en particular para disfrutar de la conferencia magistral sobre cómo armar tu plan de negocio, para lo cual quiero presentarles a nuestro expositor, a Alejandro Villalobos, quien es ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en negocios y tecnología. Alejandro actualmente es gerente de servicios de marketing en Credijusto y en esta posición es responsable de coordinar la operación de marketing para la compañía, buscando no solamente proveer a las áreas de ventas con clientes potenciales, sino también de encontrar y consolidar canales de comunicación con empresarias y empresarios mexicanos para ayudarlos a resolver sus dudas sobre financiamiento y crédito empresarial. Antes de ingresar a Credijusto, Alejandro ha trabajado por una década como consultor de marketing y desarrollo de negocios para empresas internacionales en América Latina. Eh, Agradecemos mucho a Alejandro. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia y tus conocimientos que seguramente serán de utilidad para todos nosotros. Bienvenidos todos y que disfruten de la conferencia de Alejandro. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Si les parece bien, entonces, ¿me escuchan ahí bien? Sí, Alejandro, te escuchamos muy bien. Perfecto. Te pediría que me ayudaras abriendo tu cámara y compartiendo tu presentación. Es que justo estaba. Ahí está. Perfecto. Muy bien, creo que ya la están viendo. Listo. Un momentito en lo que pongo la presentación. Pues muy bien. De nuevo, muchas gracias, CMX, por la invitación. En Credijusto siempre estamos muy contentos. Siempre nos da mucho gusto cuando empresas nos contactan para pedir financiamiento, pero nos da más gusto contactarlos en espacios diferentes, ¿no? De una vez les he estado viendo un poco lo que ponían en el chat y de qué empresas nos acompañan y demás. Entonces, sí quisiera, digamos, setear un poco las expectativas de la sesión, también para que los asistentes sepan, pues, qué esperar, ¿no? Al final, cuando me dijeron, bueno, cuando establecimos el título de la ponencia, la verdad es que estructurar un plan de negocios es un tema sumamente complejo, que da para hasta un módulo, ¿no? de una carrera, una maestría. Entonces, lo que tratamos de hacer es encontrar, y además, bueno, cada industria es diferente, no nada más cada industria, sino cada empresa es diferente. Entonces, intentamos encontrar, digamos, en el contexto actual, que todos estamos conscientes por el tema de COVID, pues cuáles son los ajustes que tendríamos que hacer como empresas, en qué tendríamos que estar pensando, cómo tendríamos que cambiar un poco nuestro paradigma de cómo vemos nuestra empresa, de cómo vemos el mercado, para presentar una empresa mucho más competitiva, mucho más sólida y con mejores posibilidades de éxito en el futuro, no solamente ahorita, ¿no? Ese es un poco el contexto de la presentación. Digo, ya me presentaron, creo que no hay nada más que agregar. De nuevo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar, digamos, tres grandes temas, o va a haber tres grandes rubros siguiendo la línea que les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el nuevo contexto? Es importante hablar, antes de hablar de tácticas o estrategias puntuales sobre cómo ajustar planes de negocio, es importante entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en el país, cuál es el contexto de la digitalización en México, cuál es el contexto de las ventas y demás. Y ahí de nuevo les pediría, en este tipo de foros, la, digamos, diversidad, no nada más de industria, sino de contextos en que cada uno se encuentra, del conocimiento que tiene es muy diversa. Entonces, probablemente hay algunos temas durante la presentación que a algunos les parezca básicos, o quizás ya los conocen o ya los habían pensado. Si es tu caso, te pido que no lo eches en saco roto y aproveches este momento para reconsiderar si vale la pena replantear ese concepto que conoces en este momento en tu empresa. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿no? Por último, un par de... bueno, entonces seguimos con el índice. Ese es el nuevo contexto que cambió.
Les hablaré un poco de cuál es la transición del negocio a la digitalización. Yo sé que hay muchas empresas, sobre todo las que venden a otras empresas, que se podrán estar preguntando, bueno, ya no tiene sentido que tenga una tienda en línea, ¿no? Yo no vendo a consumidor final. Vamos a hablar un poco de eso, de qué sí puedes hacer y cómo puedes aprovechar el tema de la digitalización. Y finalmente, ya el último punto de la presentación será, con base en todo lo que ya revisamos, cómo nosotros en Credijusto y en general, no nada más nosotros en Credijusto, vemos una empresa exitosa en el contexto de hoy, ¿no? Que evidentemente es muy distinto a como veíamos una empresa exitosa o una empresa con potencial hace 4 o 5 meses, ¿no? Digamos, en términos generales evaluamos a los candidatos a un financiamiento de manera muy similar, pero sí hay algunas cositas que hemos ajustado, es lo que requiere el momento actual, y entonces vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? Finalmente, digo nada más un comentario, la presentación entiendo que se va a compartir. Si tienen preguntas, yo no las puedo ver ahorita en pantalla en el chat, sin embargo, las pueden hacer y por ahí el equipo de CSMX nos va a apoyar a que al final de la presentación yo voy a dar unos minutos para que me pasen algunas preguntas. Les pedía, en el sentido que estaba hablando hace unos minutos, que tratemos de evitar las preguntas muy específicas sobre sus empresas, por 2 razones principalmente, ¿no? A pesar de que afortunadamente me ha tocado trabajar con diversas organizaciones, no solamente en México, sino en América Latina, de diferentes rubros, no me considero experto en muchas industrias, ¿no? Entonces, difícilmente les podría dar una recomendación muy precisa sobre su negocio en particular, y la otra, pues también para que sea una pregunta de interés general, ¿no? Esas serían las 2 razones por las que les pido de nuevo que tratemos de que las preguntas sean de interés de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento esta imagen. Normalmente cuando presento esta imagen en una conferencia en vivo, les pido que levante la mano la gente que ve ahí un buzón, ¿no? Un buzón de correo o pues sí, pegado a la pared, ¿no? Y entonces la mayor parte de la gente levanta la mano. Luego les digo que se fije bien y que levante la mano, y digo, no lo tienen que hacer ustedes en su casa, pero pueden dejarlo en el chat si gustan. ¿Quiénes le encuentran forma de cara, ¿no? Parece ahí que tiene como su cabello y tiene 2 ojos y hay una nariz y una boca. Y lo que sucede es que la mayor parte de la gente levanta la mano, primero algunos, ¿no? Y luego algunos ya lo van encontrando forma de cara y entonces empiezan a levantar la mano. Y al final, prácticamente todas las sesiones, todo el mundo acaba levantando la mano. ¿Y eso qué tiene que ver con el negocio? Pues tiene que ver un montón de cosas. Ahí no hay una cara. Y esto que digo parece obvio, pero yo puedo pasar varias diapositivas y regresar a esta, y quienes ya lograron ver una cara ahí van a seguir viendo una cara ahí. Y eso es algo que se llama sesgo de confirmación. Los seres humanos estamos hechos biológicamente, y esto va a sonar un poco extraño, pero estamos hechos para pensar lo menos posible. ¿Por qué? Porque pensar es una actividad biológica que requiere gran cantidad de calorías. Tenemos un cerebro muy grande en proporción a nuestro cuerpo. Entonces, hemos evolucionado de tal forma que nuestro cerebro se ha adaptado a no pensar, ¿no? Entonces, me gusta decir, seguramente han visto esta imagen en diversos formatos y versiones, pero me gusta decir que pensar que somos changos con celulares, ¿no? Si ustedes comparan la evolución digamos, de nuestros primeros ancestros hasta la fecha, llevamos 40 millones de años evolucionando y la especie actual como tal apenas lleva 35,000 años. Entonces, si se fijan, realmente es una fracción, ¿no?, de todo el proceso evolutivo. Somos realmente nuevos como especie en esta Tierra. La tecnología evoluciona mucho más rápido de lo que evolucionamos nosotros. En una misma vida puedes ver 3 o 4 cambios fundamentales en la manera no solamente de hacer negocios, sino de vivir. ¿Y por qué hablo de esto antes de hablar de negocio? Porque cuando nosotros regresamos a esta diapositiva y vemos la cara, eso es lo mismo que está pasando en nuestros negocios y que pasa en los negocios siempre. Los negocios son una extensión colectiva de un imaginario de los empleados, de una idea, de un sueño, de una visión de un emprendedor, de un empresario, ¿no? Y cuando un empresario empieza a ver las cosas de cierta manera,
es muy difícil cambiar la forma en que las ve cuando hay un cambio en la sociedad importante como el que estamos viviendo y que no habíamos vivido probablemente desde la última recesión económica de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, lo primero que les pediría, independientemente de lo que vamos a hablar más adelante y en términos de números y cifras y demás, es que mantengan la mente bien abierta, no solamente en esta sesión, sino en general. Y esto se tiene que ver reflejado en su plan de negocios. ¿Cuál es el plan de negocios? Hay planes de negocios que son mucho más ajustados a retail o a venta por menudeo. Hay gente que vende más bien manufactura, hay gente que se dedica a la exportación, hay quienes dan servicios profesionales a empresas. Bueno, en la medida en que sigamos viendo el mercado a sus clientes y a su empresa de una manera ya preestablecida, las posibilidades de fracaso incrementan, ¿no? Entonces, y de nuevo, no es una cuestión que nosotros como humanos lo hagamos a propósito, el no pensar. Lo que les quiero decir con esto, y hay un montón de bibliografía acerca de esto, les recomiendo que se los busquen, se llaman sesgos cognitivos. Son todas esas maneras en que todo el tiempo, todos los días, nuestro cerebro nos engaña, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mayores retos para el empresario, no nada más el mexicano, pero situándonos en el contexto de nuestro país actual, es romper esos paradigmas. No es necesariamente nada más ajustar el plan de negocios o cambiar la estrategia de marketing, es casi que volver a empezar, ¿no? Y la verdad es que no hay vuelta atrás, ¿no? En una conferencia hace un par de semanas que dimos, también uno de nuestros ejecutivos decía, y me parece muy atinado, la nueva normalidad es que es la nueva normalidad. Es decir, aquellos que estén esperando que esto va a pasar y vamos a regresar a como lo hacíamos las cosas antes, en cualquiera de los sectores, de nuevo, medicina para el fracaso, ¿no? Tenemos que tener muy claro que así como estamos empezando a vivir el mundo ahorita y estamos empezando a hacer negocio, así ya va a ser, ¿no? Entonces, básicamente voy a empezar hablando de dos, hay muchas más, ¿no? Pero me parece que hay dos tendencias muy marcadas que son relevantes para la mayor parte de las industrias. De nuevo, habrá quienes en esta conferencia digan, bueno, eso para mí probablemente no aplica, está bien, pero estas dos tendencias me parece que tocan a casi todos, ¿no? Pueden encontrar muchos más datos de los que yo les voy a hablar en internet, pero bueno, estos me parecen a mí mucho más relevantes, ¿no? El primero es el home office, la normalización del trabajo en casa, ¿no? Esto tiene implicaciones en diferentes niveles y todo esto, de nuevo, se traduce al plan de negocios, ¿no? Uno es, por ejemplo, la reducción en costos fijos. Entonces, donde tienes tus costos fijos, pues ahí tendrás que hacer ajustes en cuánto estás dispuesto a gastar, ¿no? O cuánto estás dispuesto a ahorrar en eso. Y ese dinero se va a trasladar a otros lados, ¿no? ¿Qué implicaciones va a tener a nivel de servicios? Por ejemplo, servicios de oficinas, catering, papelería, incluso papelería, limpieza, etcétera, pues se van a ver disminuidos. Va a haber mucha menor demanda de esos servicios. Entonces, si te dedicas a eso, pues tendrás que pensar si tienes que pivotear a la oferta o te tienes que reestructurar tu plan de negocios acorde a eso, ¿no? Hay mucho tema de contrataciones remotas y eso no nada más pega en términos de costos, sino en términos de talento, y es un área súper importante en la organización. Tengo un amigo que es director de una empresa que tiene, me parece, como 300 empleados en México y Latinoamérica. De hecho, tiene más empleados en Latinoamérica que en México. Y me contaba el otro día que durante estos meses de cuarentena ha contratado ya a un par de decenas de personas sin haberlas conocido en persona, ¿no? Y que están en Panamá o están en Costa Rica o están en Colombia, y ni siquiera el reclutador o una persona, digamos, representante de la empresa en el país en donde la contrató, la conoció y está funcionando. Pero bueno, eso te obliga a replantear cuáles son tus procesos, ¿no? Menos viajes de negocios, desde luego, mucho el tema de educación a distancia. Este es probablemente un nicho muy específico, pero bueno, va a ser algo que va a tener mucho impacto. Y más servicios de ciberseguridad y acceso a la información, ¿no? Se abren brechas de
de amenazas digitales en la medida en que estamos haciendo esto que estamos haciendo todos hoy, que es conectarnos desde casa, ¿no? Cuando tú estás en una oficina, normalmente estás parado, estás conectándote atrás de pues, una infraestructura que tiene ciertos protocolos de seguridad. Entonces, si tu empresa se dedica a eso, pues ahí tienes un área de oportunidad muy grande, ¿no? Finalmente, el tema del wellness, el casa en particular, ¿no? Como les está yendo mal a los gimnasios, entonces si tú vendes equipo a gimnasios, servicios a gimnasios, probablemente haya que pivotear ahí. Está levantando otro tipo de cosas, ¿no? La gente está cocinando más en casa, está tomando más clases en línea, etcétera. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La segunda gran ola, y que a mí me parece la más relevante, y yo les diría, apostaría que al 90% de ustedes esto les interesa, es la digitalización. Este es un tema que se ha venido hablando desde hace muchos años y toca diferentes puntos, ¿no? Tanto el tema de infraestructura tecnológica en una empresa, etcétera, pasando por recursos humanos, operación, mercadotecnia, ¿no? Todo el tema de marketing digital, pues lleva ya un par de décadas siendo, digamos, la punta de lanza en la innovación del marketing, ¿no? Y entonces les comparto algunos datos, aquí sí puntualmente de México. Se espera que en México el e-commerce o el comercio digital crezca un 60% en 2020. Esto es muchísimo. Me parece que el crecimiento que tuvo México, y miren que México, este dato no sé si lo sabían, pero México es el país que me parece que por segundo año consecutivo, pero al menos sí estoy seguro que en 2019, tuvo el mayor crecimiento a nivel mundial de comercio electrónico. Es decir, México creció más en comercio electrónico que China, que Estados Unidos, que Japón, que Alemania, que Francia, que el que me diga. Entonces es un mercado con mucho potencial. He platicado también con colegas que están en el sector del comercio electrónico y coinciden varios en que, digamos, la curva de adopción del comercio electrónico en México se adelantó por lo menos 2 años en las estimaciones más conservadoras, y hay quienes hablan de hasta 4, 5, 6 años, incluso he llegado a escuchar, y me parece un poco exagerado, pero vaya, o sea, es decir, en unos meses, en 3 o 4 meses, la cuarentena nos obligó a adelantarnos en este tema muchísimo. Y señores y señoras, quienes no se sumen a estos procesos digitales, de nuevo, es una alerta roja muy fuerte y es es una oportunidad que están dejando pasar, ¿no? Se tiene que hacer. Aquí sí ya no hay vuelta atrás. Ahora, puede haber empresas, y lo vamos a ver un poco más adelante, insisto, que pues igual y no venden a través de comercio electrónico, no importa. Hay ciertos procesos que se están digitalizando, en donde puedes reducir costos, en donde puedes incrementar utilidad, que tienen que ver con la digitalización, y hay cosas que tendrás que hacer. Pasan además cosas, bueno, el sector en 2019 facturó 631,700 millones de pesos, y sin embargo esto apenas representa el 2% de las transacciones de retail, es decir, hay un 98% de oportunidad que todavía se factura o en efectivo. Hay mucho efectivo en México, apenas el 60% de la gente en México tiene una cuenta de banco, ¿no? Entonces se sigue manejando mucho efectivo, o en tienda física, 98% se maneja todavía así. Sin embargo, ya hay soluciones, hay diferentes soluciones, me parece que Mercado Pago lo tiene, sé que Conecta lo tiene, para hacer pagos en efectivo a Oxxo, ¿no? En todo el país hay Oxxos. Entonces, eso también es un proceso de digitalización, aunque parezca que no es necesariamente nuestra audiencia o que no estamos digitalizados porque no estamos vendiendo en línea. Es una manera diferente de aproximarse a ello, pero también es digitalización, ¿no? Y lo que me parece interesante, no lo pongo en la diapositiva, pero el último estudio de la Asociación Mexicana de Venta por Internet, que salió en enero de 2020, habrá que ver la actualización para el próximo año, sí dice que los mayores incrementos en adopción vienen en los grupos de edad de 25 a 44 años y de 45 a 64 años. Este último en particular creció 15% con respecto al año pasado. Y además, el nivel socioeconómico C, que seguramente si algo han visto en mercadotecnia, ubican, ¿no? A más, A, B, no sé qué. Yo la verdad es que no soy muy partidario ya de esa clasificación, pero bueno, siguiendo los estándares de la industria, el nivel socioeconómico C creció 22%. Y ese es un sector que no tiene normalmente tanto acceso a tecnología, pero ya un smartphone se vende literalmente hasta en el Oxxo y están comprando por internet, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande, ¿no?
Solo 3 de cada 10 pymes utilizan la venta en línea. Y aquí, para quienes ya lo hagan, es una amenaza, porque quiere decir que ustedes ahorita están muy bien, pero hay 7 de cada 10 empresas que pueden ser sus competencias, que no están vendiendo en línea y que pronto lo van a hacer. Y quienes no lo estén haciendo, pues es una oportunidad, ¿no? Es decir, todavía es un terreno poco explorado. Les presento esta gráfica que es de una investigación de Deloitte, que es una consultora muy importante a nivel mundial. No quisiera abundar demasiado en los sectores, insisto, además esto solo es una visión de Deloitte, es una visión que me parece muy sensata y relativamente completa. Nada que probablemente no sepamos. Las industrias que más van a sufrir o que más van a tardarse en recuperar, como lo pueden ver, pues es toda la industria que tiene que ver con el turismo, viajes, hoteles, ¿no? Restaurantes, y pues quienes van a tener una recuperación un poquito más sostenida, pues es la industria de alimentos, ¿no? Primario, secundario y terciario, o sea, toda la cadena de la transformación. Entonces, bueno, se las dejo por ver un panorama de cómo una de las empresas consultoras más importantes del mundo prevé que se va a llevar a cabo esta recuperación, ¿no? Y nada más aquí, de nuevo, un hincapié en lo que hablaba anteriormente. Recuperación no quiere decir que va a regresar a la normalidad. Recuperación implica que las empresas que se recuperen se van a recuperar porque tomaron acciones en estos meses para hacer frente a esta nueva realidad, ¿no? Y otra metodología, digamos, que me gusta compartir también en los webinars que hemos dado ahora en la cuarentena, es esta de Harvard, de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Esta no es del COVID, sin embargo, es de la última recesión que hubo en Estados Unidos, ya me parece que fue 2008-2009, y que tuvo que ver con bienes raíces y demás, pero tiene un comportamiento similar a nivel mercado, es decir, la gente tiene menos capacidad adquisitiva, sabemos que hay gente que está perdiendo empleo, como sucedió la vez pasada, y entonces aquí básicamente lo que hace es una matriz en donde en el eje horizontal, el eje que pueden ver arriba, divide los productos o servicios en 4 tipos, ¿no? Los que son esenciales, indulgencias, aplazables y necesarios. Creo que son autoexplicativas las de qué se trata. Y en el eje vertical, en lo que pueden ver del lado izquierdo, vienen 4 tipos de segmento de mercado. Me parece que en estos casos, desde el punto de vista de marketing, y los invito a que lo hagan también en sus empresas, digamos, un marketero tradicional les diría, bueno, una segmentación es 18 a 35, ABC, nivel socioeconómico, geografía, etc. Esas segmentaciones funcionan, pero ya no son suficientes. Tenemos que entender cómo piensa, cómo siente, cuáles son los miedos del consumidor. Y un consumidor que va a comprar una Coca-Cola al Oxxo, o un consumidor que les va a comprar un servicio profesional de $1,000,000 como empresa, que puede ser otra empresa. Ese consumidor sí es una empresa, pero es un tomador de decisión. Y tiene miedos y tiene retos en su trabajo, y la empresa tiene miedos y retos en su trabajo. Entonces, también ahí se puede aplicar esto, ¿no? Entonces, lo voy a pasar un poquito rápido para no hacer demasiado hincapié en los detalles. Pero como pueden ver, los verdes son los que se mantienen con cambios o cambios muy ligeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que pone freno de mano no va a detener la compra de esenciales, pero sí va a encontrar alternativas de menor costo o de marcas más baratas, ¿no? La gente que pone freno, ¿y quién es la gente que pone freno en mano? La gente que normalmente se quedó sin trabajo, por ejemplo, o que es sumamente conservadora en cuanto a las expectativas del futuro o en cuanto a sus gastos personales y sus finanzas personales, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, la gente vive hoy, normalmente suele ser gente que no se ha independizado, que no tiene responsabilidades familiares, probablemente no paga una renta todavía, pero ya es una persona productiva, ¿no? Ya tiene un trabajo, normalmente son más jóvenes. Entonces pueden ver que sí es una tendencia que quienes tienen mayor freno de mano reducen, eliminan, encuentran sustitutos, reparan, reciclan incluso, encuentran nuevas formas de hacer negocio, de tener un ingreso, etc., ¿no? Entonces aquí, estas se las pongo porque los invitaría a que evalúen, hagan un análisis bajo esta metodología de dónde se encuentra su producto. Y hay que ser súper honestos en esto, ¿no? Por eso puse la primera diapositiva del buzón, ¿no?
el primer impulso va a ser decir, mi producto o servicio es indispensable, ¿no? Pero eso no es cierto. O puede ser que sí, pero la mayor parte de las veces lo primero que pensamos no es lo que el mercado piensa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en no estar viendo la cara en el buzón, ¿no? Lo que hay es un buzón. Entonces, lo que hay ahí es un consumidor que tiene ciertos retos, ciertas necesidades. ¿Cuál es la mejor manera de explorar las necesidades de ese mercado, de ese consumidor? La más barata, la más sencilla y la más directa y la que mejor resultados tiene es ir y preguntar. ¿Cómo hay metodologías para hacer investigación de mercado? No tienes que contratar una consultora de investigación de mercado. Una investigación te puede salir desde los 300,000 hasta los 1, 2, 3 millones de pesos. Simplemente márcale a tu cliente y dile, oye, me regalas 5 minutos, necesito tu opinión experta para algunas preguntas que tengo acerca de mi producto. ¿Por qué lo compraste? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a mi marca? ¿En qué te fijaste? ¿Por qué te decidiste por mí? ¿A quién más consideraste? Y se sorprenderían de cómo con las palabras correctas, los clientes son muy abiertos a darte esa información. Aquí probablemente lo único que sea, digamos, lo que les diría es el tip más grande para hacer investigación de mercado, no pregunten a futuro, que es un error muy común, es decir, no pregunten, oye, ¿cómo comprarías una engrapadora? Más bien pregunta, ¿cuál fue la última vez que lo hiciste? ¿No? ¿Y cómo fue tu comportamiento? O sea, cuéntame la historia. Quiero que me digas qué buscaste en internet, qué saliste a la calle, quién te recomendó, por qué confías en esa persona, etcétera. ¿Sale? Entonces, hasta aquí es un poco el contexto. De nuevo, sé que son cosas un poco quizás generales para todos. Ahorita vamos a profundizar en algunas cositas más del plan de negocios. Pero básicamente hasta aquí el mensaje principal es hay que renovarse, ¿no? Si estás en una empresa que afortunadamente ha tenido incrementos en ventas, son pocas estos meses, felicidades. De cualquier manera, considera que es un periodo limitado de tiempo, ¿no? O sea, es decir, eventualmente la economía se va a reactivar, entonces los invitaría a todos los que están aquí a que revisen su plan de negocios. Eso es fundamental y a tratar de romper con estos sesgos. Y hacer algo, una herramienta, entre las muchas que pueden hacer, ¿no? Y además de la hoja de balance, etcétera, etcétera, todos estos indicadores financieros, hacer algo que es súper sencillo y que en mi experiencia he visto que las empresas no lo toman en serio y lo vemos, yo, si no me recuerdo, desde la preparatoria incluso, ¿no? Y tiene diferentes aplicaciones, y es el famoso FODA, ¿no? El FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Las que están del lado izquierdo son internas, las que están del lado derecho son externas. Internas quiere decir las que se refieren a mi propia empresa. ¿Cuáles son mis debilidades? Honestamente, ¿de qué carezco? ¿No? ¿Y cuáles son mis fortalezas? ¿En qué sí soy mucho más fuerte frente a mis competidores o frente a otras categorías de producto o otras alternativas de producto? Y las externas es el mercado, son los competidores, son los datos que les acabo de dar. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, la oportunidad es que hay un 70% de pymes y ahí pueden estar mis competidores, que no están digitalizados, que no están vendiendo por internet o que no están teniendo una presencia digital. Pues ahí hay una oportunidad, ¿no? Insisto, hay dos caras de la moneda. Del otro lado puede ser una misma amenaza para alguien que ya está ahí, que vaya el 70% de las pymes a venir a hacer competencia en un ámbito digital, ¿no? Y esto parece súper bobo, pero es bien poderoso. Y se sorprenderían cuando hablemos de la documentación que pedimos, por ejemplo, de Credit Justo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Se sorprenderían de la cantidad de empresas que no tienen esto claro. La cantidad de los empresarios que no se han sentado a pensar en estas cosas. Les decía al principio que uno de los mayores retos es romper los paradigmas. Bueno, hay muchos empresarios que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque les gana la operación, porque están sobre la venta, porque están sobre la logística, porque están sobre el consumo, etcétera, ¿no? Pero para eso hay una infraestructura abajo, en principio, ¿no? Que opera la organización. El empresario, el director general, el dueño, tiene que sentarse a pensar en estas cosas, ¿no? Y hacer las preguntas importantes que van a venir a futuro. Esto, por ejemplo, es algo que si ustedes lo tienen cuando van a pedir un financiamiento, es una gran herramienta. Además de los estados de cuenta bancarios, además de todo el tema del SAT, que insisto, vamos a ver más adelante, todo eso es importante, desde luego, pero si tienen esto, tienen muchos puntos más, aunque no lo crean. Y nosotros en Credit Justo al menos lo tomamos muy en serio. Entonces, ¿cómo tendrías que ajustar tu plan de negocio?
básicamente hay 4 pasos que yo les diría que son importantes. El primero es entender y consolidar la relevancia. Y ya hablamos un poquito de esto hace unas diapositivas, pero lo primero es no pretender que no pasa nada. No llegues con una financiera, con Credit Justo, con un banco, tu banco, con quien quieras, presentando un plan de negocios que se parezca al plan de negocios de enero. Eso es casi una garantía de que vas a recibir una negativa o una tasa altísima. O te van a pedir, o sea, como el riesgo pudiera parecer alto para la financiera, pues te van a pedir o una garantía inmobiliaria mucho más cara, etc., ¿no? Y esto es lo mismo con tus clientes. Infórmate qué es lo que les está pasando, empatiza con ellos, pero sobre todo no tomes ventaja para vender. Ahorita, y pasa mucho con las marcas, ¿no? Todos sacamos una comunicación de ahora más que nunca las empresas necesitamos estar fuertes, bla, bla, bla. Está bien, qué bueno que lo hagamos, y lo puedo decir, digamos, con conocimiento de causa en nuestro caso, pues lo hacemos de corazón, ¿no? Porque verdaderamente, y participamos en estos espacios, pues no para vender, ¿no? Sino porque verdaderamente nuestra misión, estamos aquí por las empresas mexicanas, ¿no? Y si a las empresas mexicanas les va mal, pues a nosotros nos va mal. O sea, si no hay mercado para ofrecer créditos, pues el último que apague la luz, ¿no? Entonces, veo mucho el error de muchas empresas de aprovechar la cuarentena para vender, ¿no? El caso más típico son las caretas, ¿no? Los oxigenadores, toda la industria médica que está subiendo sus precios, etc. Pero antes de pensar en vender, tómate 2 pasitos para atrás y de nuevo, insisto en mi consejo, háblale a tus clientes. Háblales, haz 20 llamadas, ¿no? ¿Cuánto te puede costar en términos de horas, en términos de personal? De verdad, no sabes lo que vas a aprender hablando con tus clientes en ese sentido. Y pregúntales qué necesitas. ¿Qué necesitas ahorita? ¿Y qué vas a necesitar en el futuro? ¿No? Igual, y antes estabas vendiendo, no sé, si tienes una planta, ¿no? Suelas para zapatos, ¿no? Tengo igual un conocido que trabaja en León, que tiene una fábrica. Pues, ¿qué necesitan ahorita? Pues necesitan caretas. Entonces hubo que transformar toda la operación para empezar a vender caretas en lugar de suelas de zapatos, ¿no? Adapta tus mensajes y personaliza, muy importante. Y aquí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hizo Mercado Libre, que por eso lo pongo de ejemplo en parte derecha. Sí, es una adaptación del logo, ¿no? Evidentemente, pues por el tema de la cuarentena, se veía raro que estuvieran estrechando manos. Pero no nada más cambió el logo, cambió muchas de las políticas de envíos, cambió muchos de los precios de envíos, cambió mucha de la infraestructura. El mismo Amazon está haciendo un poco eso, ¿no? Avisarte cuáles son los tiempos de espera. Me acuerdo que al principio decía, oye, mira, tú estás acostumbrado a que te lleguen las cosas al día siguiente, pero eso se va a mantener solamente para productos de primera necesidad, porque vamos a darle prioridad a la gente que necesite esos productos, ¿no? Y hay una cosa que viene del marketing, pero también funciona en ventas, que es el A/B testing. Es un término acuñado en Estados Unidos, pero básicamente es hacer pruebas A/B, ¿no? Entonces, pues prueba con un producto, no funciona, prueba con otro. Hay metodologías para hacer esto, tampoco es que vuelques tu organización hacia una prueba, eso definitivamente no es recomendable, pero es el momento de hacerlo, ¿no? Ese es un gran momento para hacerlo. Y algo súper importante, enfócate en atención al cliente. Y atención al cliente no nada más son los canales sociales, ahí estoy poniendo abajo, ¿no? Logotipos de Twitter, de Instagram, de Facebook, pero WhatsApp también es un canal de atención al cliente, también es un canal de ventas. Y probablemente tengas que pensar en una estrategia de negocio que tenga ese canal de atención y no seas tú respondiendo los mensajes. Probablemente tengas que contratar a alguien que lo haga, te tengas que hacer un script, un guión de venta, un guión de atención, manejo de objeciones y demás. Y eso son cosas que se van a trasladar eventualmente a tu plan de negocios, ¿no? De nuevo, las financieras y tú mismo tendrás que preguntarte cómo estoy llegando a mis clientes, ¿no? Tómalo en serio. O sea, antes esto era como, bueno, pues hay que tener WhatsApp, porque pues, todo el mundo tiene WhatsApp. No, señores. O sea, esto de verdad hay que tomarlo en serio. Hay muchas empresas en México que ayudan a subirse a estos procesos digitales, que te proveen de la infraestructura, que te capacitan. Sí, sí hay que invertir, pero es una inversión que les garantizo que vale la pena, ¿no? Lo mismo pasa con las redes sociales. No tienes que estar en todas las redes sociales, no tienes que tener Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Si estás en una manufactura, pues pensarás, bueno, ¿para qué quiero tener Twitter? ¿A quién le va a importar, no? Saber si tengo tal máquina o hago inyección de plástico y metal mecánico. Ok, igual y no necesitas Twitter. Pero redes sociales, de nuevo,
es el chat en Facebook, es estar disponible. La gente va a buscarte. Ahora más que nunca, va a buscar tu página. Y empieza por ahí, ¿no? Y si tienes que invertir en tu página, invierte en tu página. ¿Qué puedes hacer a nivel comercial, no? Puedes dar cupones post-COVID. Estos han sido súper famosos y sobre todo los primeros meses se dieron mucho con restaurantes. Oye, me compras ahorita 1,000 pesos y cuando volvamos a abrir, entonces te doy 500 pesos más, ¿no? Para que regreses. Webinars educativos como estos, que no nada más está haciendo CCMX, sino muchas otras organizaciones. Métete tú y dalos también, ¿no? El costo de hacer un webinar es sumamente bajo, ¿no? Lo que necesitas es una licencia. Y lo puedes hacer incluso con plataformas gratuitas. El mismo Zoom me parece que si no te tardas más de 40 minutos te permite hacerlo hasta creo que 100 personas. Y tú dirías, bueno, pero pues, educar no vende, ¿no? O sea, yo no vivo de educar, no soy una escuela, bueno, pero educar sí conecta muy fuertemente con tus clientes. Y pudiéramos dar una conferencia completa de cuáles son las implicaciones de educar al cliente en términos comerciales. No nos va a dar tiempo. Si quieren, con mucho gusto, al final voy a dejar mis datos y me pueden buscar y les puedo compartir mucha bibliografía al respecto. Pero esto que parece tirar dinero a la basura, tiene retornos de inversión altísimos, ¿ok? Entonces, eduquen a sus clientes. A veces el cliente no sabe que tiene una necesidad, ¿no? Y esto pasa en todos los sectores. Entonces, generar esa necesidad del cliente es algo súper importante, ¿no? Si tiene sentido para ti, ¿no? Hacer streaming, contenido en vivo. Muchas marcas, por ejemplo, necesitan showrooms para presentar sus productos. Puedes hacer streaming o puedes hacer una sesión con un cliente y presentarle el producto con la cámara, etcétera, ¿no? Si estás en la industria de alimentos, delivery o drive-thru, es un gran momento para hacer alianzas, gran momento para hacer alianzas. Y todo el mundo está ávido de hacerlas, además. Mete ofertas especiales. Y si vamos a hablar ya más puntualmente de números, te diría que resignes tu inversión en marketing o en mercadotecnia o en publicidad, digamos, en tres ejes, ¿no? Priorizar lo que sabes que funciona, ¿no? Investigación de mercado. No me voy a cansar de insistir en que esto es un punto importantísimo. Y repensar el valor de tu marca, ¿no? Y sobre todo, no cortes tu gasto por completo. Hay muchas marcas que dejaron de invertir en mercadotecnia porque ahorita no están vendiendo. Estoy de acuerdo en que no puedes mantener el mismo nivel de gasto. Nosotros mismos hicimos un recorte importantísimo en mercadotecnia, pero sabemos que no podemos dejar de comunicar, ¿no? Y la gente que nos busque, ahí va a estar, ¿no? Invertimos en otras cosas, ¿no? Quizás no en lo tradicional. Ahora, la digitalización. Y aquí me encanta el ejemplo de los tlacoyos y tortillas Doña Vichis, que lo pongo del lado derecho. Esta es una captura de pantalla de un anuncio que me salió a mí en mi cuenta de Instagram hace un par de días. Y me gusta porque cuando damos estas conferencias y planteamos estas ideas, mucha gente justo lo que nos dice es como, bueno, sí, Alejandro, pero a ver, de nuevo, yo importo plumas, ¿no? Yo no, o sea, no, todo esto que hablas suena súper bonito si eres un Amazon o si vendes tenis o si vendes ropa o si vendes, ¿no? Productos de belleza, etcétera. Pero yo vendo plumas. Bueno, pues la señora vende tlacoyos y se puso las pilas y se meten a tlacoyitos.com, así se llama, tlacoyitos.com. O sea, me parece un ejemplo extraordinario y les está yendo muy bien. O sea, de verdad están vendiendo muchísimo y están vendiendo tlacoyos, ¿ok? Entonces, los tacos de la esquina se pueden digitalizar. Todo se puede digitalizar, ¿no? Entonces, no se cierren a que porque su negocio tradicionalmente no tiene procesos digitales, no se puede digitalizar. Acércate a los expertos. No lo tienes que hacer todo tú. Y esto tiene que caer en tu plan de negocios también. Hay básicamente dos caminos para hacer una digitalización. O lo haces de manera interna y entonces tú estableces tus procesos y contratas a tu gente y educas a tu gente, o contratas a un tercero. En la mayor parte de los casos, mi sugerencia es contratar a un tercero. ¿Cuánto necesitas estar vendiendo más o menos para que un tercero se justifique la inversión? Si estás vendiendo arriba de $500,000 de pesos mensuales, ve por eso. Y más arriba de $500,000 de pesos mensuales, que hay muchas empresas pymes en México que sí facturan esa cantidad, facturación, no utilidad, pues mucho mejor, ¿no?
Y ellos te manejan la logística, incluso la mercadotecnia, te hacen todo lo que le llaman el back office, la tienda en línea, etcétera, ¿no? Busca soluciones integradas, a esto me refiero, y de nuevo encuentra alianzas, ¿no? Y finalmente capacítate. Esto que estás haciendo hoy, que lo hagan también tus empleados, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las herramientas nuevas, las tecnologías nuevas, etcétera? Y ya vamos a hablar un poco más de la situación financiera de las empresas, ¿no? Ya para bajarlo un poquito más, porque sé y lo veía en el chat que muchos preguntaban, bueno, ¿y qué están buscando las financieras ahorita? ¿O cómo tengo que establecer mi plan de negocios para ser un poco más atractivo para un crédito, ¿no? Tienes que tener reglas COVID. Es decir, tienes que ser capaz de identificar qué es lo que estás haciendo diferente ahora que no estabas haciendo antes y qué es lo que vas a hacer más adelante, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones con tus proveedores? Si cambiaste los pagos de 30 a 60 días, si cambiaste los precios, si estás haciendo ofertas, si reestructuras tu operación, etcétera, etcétera. Cuida tu flujo efectivo, y esto probablemente tiene que ver con condiciones de proveedores, por ejemplo. Entiende hasta cuánto te puede durar tu flujo con los costos de entradas actuales, ¿ok? Y considera la posibilidad de un crédito empresarial. ¿Y por qué lo decimos? No nada más porque nosotros seamos crédito justo. Y de nuevo, no nos tienen que venir a comprar a nosotros. Hay mucha oferta en el mercado. Desde luego, todos les vamos a decir que somos la mejor opción. Si les interesa, voy a dejar al final datos de contacto para que les digamos por qué nosotros pensamos que nosotros somos la mejor opción. Pero sí considéralo, el 70% de las empresas en México usa su tarjeta de crédito personal para financiar su negocio. Y el 80% se financia con proveedores. Es decir, no hay una cultura de crédito en el país. Y sin embargo, por el otro lado, el 40% de las pymes en México afirma que no crece por falta de financiamiento, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al financiamiento. El financiamiento no es cuando ya no puede más o mi empresa es débil, etc. El financiamiento es para fortalecerte, para acelerarte, ¿no? Y entonces, aunque no pidas financiamiento, yo te sugeriría la última parte de la presentación, en los 10 minutos que nos quedan, les voy a decir, con todo esto que hablamos, o sea, ya vimos varias cosas que tienen que bajar al plan de negocio, ¿no? Hablamos de gastos en mercadotecnia, hablamos de reestructuración de la operación, hablamos de pivotear incluso la misma oferta o la cartera de productos que tiene sus servicios, de hacer investigación de mercado. Pero ahora les voy a dar un poquito más del lado financiero de cómo nosotros en Crédito Justo entendemos cómo se ve en papel una empresa fuerte y preparada para los meses que vienen. Pero aunque ustedes no tengan pensado hacer ese proceso, insisto, con nosotros o con su banco o con quien quieran, les recomendamos que hagan el ejercicio de todas maneras, porque en el peor de los casos, si tienen esta información, como se las voy a poner en un momento, correctamente y completa, en el peor de los casos, lo único que va a hacer es darles mucho mejor panorama y mucho mejor control de su negocio que si no lo tuvieran hecho. Entonces, papelería para una, digamos, una empresa que se ve en papel exitosa, son 4 grandes categorías, ¿no? La información general, la financiera y fiscal, la legal y corporativa y la cualitativa. La general, la estoy poniendo en pantalla y van a decir, bueno, Alejandro, por Dios, ¿no? O sea, es evidente que necesito entregar una notificación. Se sorprenderían, de verdad, yo no lo podía creer, la cantidad de empresas que piden financiamiento y no tienen un comprobante de domicilio de los últimos 3 meses, o el comprobante de domicilio no coincide con el domicilio fiscal de la empresa, no saben dónde está su RFC, de verdad pasa, no tienen una identificación oficial de todos los accionistas o los accionistas mayoritarios de la compañía, o del dueño o la dueña de la compañía, o está atrasado, o se me perdió la IFE pero no la he ido a sacar. Estas cosas retrasan el proceso de crédito muchísimo. O sea, piensen que si no tienen, si hoy quisieran un crédito, nosotros más o menos nos podemos tardar, si toda la documentación está bien, unas 2 semanas en ofrecer un crédito. Frente a un banco que normalmente se tarda mucho más. Si hoy no tienen la identificación oficial y les falta el IFE o el pasaporte, en estos momentos va a ser complicado sacarlo rápido, justo porque además esos procesos están siendo muy lentos a nivel gobierno, ¿no? Entonces, parece obvio, en la realidad no lo es, ¿no? Para la información financiera y fiscal, tener entre 2 y 3 estados financieros anuales de la empresa. Si no sabes qué es un estado financiero, si no sabes qué es una hoja de balance, no pasa nada. Sabemos que hay muchos empresarios que no tienen necesariamente y no tienen por qué tener esa formación financiera tan profunda. Hay despachos contables. También, recomendación, contraten uno. Además,
precisamente para que dejen de ver la cara en el buzón en sus propios números, que pasa mucho. Si ustedes tratan de hacer, y puede que tengan contadores muy buenos, no estoy diciendo que sea la única opción, ¿no? Pero pasa mucho que las empresas pues, se autoengañan, ¿no? Con sus números. Y llega un tercero como nosotros o como un banco y los ve y dice, güey, pues esto no tiene sentido, esto y esto no suma, ¿no? Bueno, sí, pero es que mira, es que de este lado y las cuentas y no sé qué, y los proveedores, y pues al final eso es un poquito sospechoso. Puede ser que haya muy buena intención, pero para la financiera, a ver, nosotros vamos a prestar dinero y queremos asegurarnos que quien está del otro lado, pues tiene sus papeles en reglas, ¿no? Entonces, si no tienes estados financieros, te diría, hazlos, ¿no? No sé qué estás esperando, por favor, contrata a un despacho contable y saca todos los papeles y ponte a trabajar en eso. De nuevo, no nada más porque si quieres un crédito te va a ser mucho más fácil conseguirlo, sino porque te va a dar una visibilidad mucho más acertada de cuáles son tus flujos, cuáles son tus pasivos, cuáles son los activos, en dónde tienes que bajar, etcétera, ¿no? Nosotros pedimos que esté firmado por el contador de la empresa y el director general de la empresa, y justamente deben de reflejar en la mejor manera posible la situación real de la empresa, ¿no? Y pues tienen que cuadrar. Ahí sí, los números son números y 1 más 1 es 2, ¿no? Si tienen los anexos analíticos, es mucho mejor. Es decir, normalmente la hoja de balance es un resumen, pero luego vienen ya todas las corridas mes con mes o semana con semana, cuarto con cuarto, depende cómo sea su industria, ¿no? Las dos o tres últimas declaraciones anuales presentadas también son importantes. Sabemos, es un punto bien importante, en Credit Justo al menos entendemos que hay estrategias fiscales o financieras que las empresas siguen en donde no necesariamente cuadran los números con el SAT. Y eso tiene que ver no con evasión fiscal ni con nada de esto, sino probablemente con una estrategia de incentivos del gobierno a empresas jóvenes, y entonces es mejor reportar en números rojos, aunque el cash flow esté sano, de que puedes tomar el tema de impuestos de alguna manera, etcétera, ¿no? Entonces, no importa si no cuadra, pero tiene que tener sentido, y lo que sí es que te vamos a pedir una explicación, y si la explicación tiene sentido, pues todo bien, ¿no? Y el último año, o los últimos 12 meses de todos los estados de cuenta, de todas las cuentas de la empresa, el dueño o principal accionista. ¿Por qué? Luego nos mandan, nos mandan los estados de cuenta bancarios de la cuenta principal de la empresa, pero no cuadra con el flujo de caja, por ejemplo, no cuadra con la hoja de balance. Entonces, sí los necesitamos todos, ¿no? Y de nuevo, esto es por un tema de confianza, pues, ¿no? Es decir, nosotros partimos del supuesto en que podemos confiar en quien nos está presentando información, pero desafortunadamente en México hay muchísimo fraude, ¿no? Entonces, para poder seguir siendo competitivos, para poder seguir apoyando a más negocios, pues tenemos que asegurarnos que la información que nos están presentando pues tenga sentido, ¿no? Toda la información legal y corporativa, las actas constitutivas, también muy común que no saben dónde están, se perdieron, las tiene el contador, las tiene no sé quién, pasa muchísimo, actas de asamblea, si ha habido asambleas, poderes, etcétera, ¿no? Contratos de crédito que tengan todavía contratados, contratos de arrendamiento que tengan de inmuebles o de equipo que tengan arrendado. Si aplica un certificado de libertad de gravamen, decimos si aplica porque nosotros, por ejemplo, damos arrendamiento de equipo y en arrendamiento de equipo no pedimos una garantía inmobiliaria, entonces, pues en ese caso no se necesita, ¿no? En el caso de los inmuebles que se pretendan dejar en garantía, en el caso de los créditos, si hay un fideicomiso, por favor, repórtenlo. Si hay una hipoteca, por favor, repórtenla. No pasa nada. Hay clientes que prefieren tomar parte del crédito que les damos para terminar de pagar la hipoteca y entonces lo demás ya lo usan como capital. Pero díganlo, pues, ¿no? Y finalmente, algo que nosotros, y aquí me gusta mucho cómo lo plantea nuestro director de precisamente crédito, ¿no? Esto es como su currículum, como su carta de presentación. Y aquí es donde tiene sentido que venga el FODA, ¿no? Entre otras muchas cosas más, ¿no? ¿Qué es lo que hace el negocio? ¿Qué es lo que vende? ¿A quién le vende? ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Cuáles son las características del mercado el que atienden? ¿Quiénes son sus principales competidores? ¿Cuál es su proceso de producción? Tú puedes decir, bueno, pues esto a la financiera que le importa, ¿no? Pues si yo le estoy diciendo, mira, mi empresa es rentable, y pues ahí está, ¿no? Ahí están los números. Bueno, nos interesa porque te podemos ofrecer mejores condiciones. Quizás hay algo en tu empresa que no estás viendo y que nosotros sí. Y te podemos decir, oye, ¿sabes qué? Hasta te puedo dar mejores condiciones de crédito
porque revisando tu currículum, pues vemos que tienes un par de oportunidades que no has explotado, ¿no? Entonces puede ser una empresa mucho más competitiva en ese sentido, ¿no? Resumen de estados financieros, plan de negocios, proyecciones financieras, etcétera, ¿no? Incluso el currículum de los propios ejecutivos también puede ser de utilidad, ¿no? Y nosotros decimos que también Pepe Núñez sacó este hipnótico de información COVID, ¿no? Que la información que presentes a la financiera y de nuevo insisto, la que le presentas a tu propio negocio esté completa, esté ordenada, sea vigente y digitalizada. ¿Por qué digitalizada? Porque ahorita está muy difícil, justo están cerrando notarías o no están abiertas todo el tiempo, los registros públicos también tienen horarios muy limitados, entonces en la medida en que puedas adelantar la digitalización de tus documentos, créeme que va a ser muchísimo más fácil el proceso, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, que esto, digamos, ya aquí llega la información que teníamos preparada, los dejo con esta cita de Warren Buffett, que es un inversionista de los más famosos en Wall Street, que dice, sé temeroso cuando los demás sean ambiciosos y ambicioso cuando los demás sean temerosos. En esta época de incertidumbre me parece particularmente atinado, ¿no? Otro dato que les quiero dejar es que las marcas incrementan su exposición en tiempo de crisis, y esto está probado, porque uno pensaría, bueno, pero sí, apenas estamos viendo la crisis, ¿cómo puedes comprobar esto? Esto se ha probado en diferentes crisis, y la más reciente es la que les digo, de bienes raíces en Estados Unidos. Se invierten hoy en exposición, se invierten hoy en educar, se invierten hoy en contactar a sus clientes, pueden ganar hasta 3 veces más participación de mercado en los primeros 2 años de recuperación. Sí, es un proceso largo, sí estoy hablando de 2 años, no es inmediato, pero bueno, ahí está el retorno, ¿no? Entonces, antes de pasar a las preguntas y respuestas, un breve resumen: romper los sesgos, eso es mucho más importante que cualquiera de las otras cosas que vimos en la presentación. Trata de salir de la caja, trata de no ver la cara en el buzón, ¿no? Edúcate sobre tu industria, qué va a cambiar, qué ya cambió, qué están haciendo tus competidores, habla con tus clientes, reinventa tu negocio con base en eso, y si quieres un crédito, si estás buscando un financiamiento, insisto, con nosotros o con quien sea, documentalo COVID, completo, ordenado, vigente y digitalizado. ¿Sale? Por mi parte es todo. Entonces, si quieren preguntas, nada más voy a dejar la diapositiva de contacto. Y si tienen preguntas, pues ahora las respondemos. Muchas gracias, Alejandro. Estamos por acá mirando el equipo de México Puede y yo todas las preguntas, dudas y comentarios que tienen todas las personas. Primero que nada, compartirte que hay muchos comentarios sobre agradecimientos, sobre la ponencia, ¿no? Sobre los tips recomendados, sobre todo por ser tan transparente con la información y haber compartido ciertos ejemplos, pues como tú lo decías, ¿no? Un poco más reales, un poco más digamos, terrenales, en donde nos damos cuenta que pues cualquier persona, cualquier negocio, cualquier industria tiene oportunidad, ¿no? de reinventarse, de digitalizarse, si no es, no todas tienen la misma necesidad de hacerlo con un mismo proceso o en una misma línea. Sin embargo, bueno, las opciones que nos has compartido, por acá hay muchos comentarios de felicitaciones, de hacerte saber que Gracias. Fue muy buena la ponencia, y primero Gracias. Que nada quería extenderte este tema, ¿no? Y el agradecimiento de parte de todo el equipo de México Puede. También compartirte que hay dudas específicas sobre ciertas industrias. Si bien en un principio tú nos comentabas que evitáramos este tema de dudas, bueno, pues la realidad es que sí tenemos asistentes de diversas industrias. Claro. Por aquí nos comentan, ¿no? Por ejemplo, un caso en donde en la industria, digamos que de venta de productos de ropa, ¿no? Directamente como distribuidores de algunas prendas y zapatos, no existe este plan de negocios como tal. Ha estado, lo que nos comparten aquí es de manera directa, mi tiempo y mis esfuerzos han estado enfocados en dirigir mis ventas y crear canales. Sin embargo, no cuento con un plan de negocio. ¿Qué me recomendarías? Mira, curiosamente de esa industria sí tengo varios datos. Es una de las industrias que está creciendo más en México.
Mira, definitivamente el tema de probadores va a ser súper complicado. No nada más por lo que van a tardar en abrir los centros comerciales y las tiendas en sí, sino porque además la gente, ya por estos datos que daba, y si quiere esta persona me puede contactar directamente y le paso estudios que tengo ahí específicamente de la industria de ropa, ya se está volcando hacia la venta por Internet. Ahora, la venta por Internet en ropa tiene una particularidad bien específica y es que te quede la ropa, ¿no? Si vendes a menudeo, eso es importantísimo. Si vendes a mayoría, es otro asunto. Pero si vendes a menudeo, tienes que asegurarte. Déjenme, justo acá tengo algunos. Bueno, sí, acá está. Es súper importante que tengas, y ahorita hablamos de cómo migrar a la digitalización, pero que tengas información súper detallada de la prenda, o de las prendas. ¿De qué tela está hecha? ¿De dónde viene? ¿De qué colores viene? ¿Cuáles son las tallas? Incluso vale la pena poner un cuadro de información de qué entiendes tú por una talla S, por ejemplo, ¿no? Entonces, pedir, cintura son tantos centímetros, o si vendes gorras, incluso cabezas son tantos. Ahí, en la industria de la ropa, el tema del amor hacia la vista es mucho más importante que probablemente muchas otras. Tienes que poner muchas fotos y buenas fotos, invierte en eso. No es necesario que contrates un fotógrafo. Un buen celular hoy lo puede hacer. Asegúrate nada más de tener buena iluminación. Yo te diría, hay miles de tutoriales en YouTube, incluso de cómo sacar buenas fotos de producto. No necesitas mucho más que eso. Necesitas tener un chat y necesitas tener un proceso de devolución de prendas o cambio. Ahora, y de nuevo, esto es una pregunta en donde si me suelto me puedo ir muy profundo, ¿no? Entonces voy a tratar de dar como los puntos más importantes. Acá el nombre del juego es, hay un concepto en e-commerce que se llama fricción. Entonces, entre menos fricciones tenga el usuario con tu mecanismo de compra, mejor. Ahora, si no tienes experiencia, estos son algunos tips, digamos, como de cómo vender con el usuario. Y fricciones son, no tengo que hacer 12 clics, no es un rollo pagar, ¿no? No tengo que hacer algún ahí, ir y depositar y entonces tomarle foto al ticket, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y te digo, puedo arrastrar el producto, tengo una opción de devolución, etcétera. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, pues tiene implicaciones operativas que si no las tienes hoy, probablemente te estoy diciendo y dices, chale, ¿qué hago? ¿No? O sea, tengo que volcar toda la operación, probablemente la gente que tengo pues contratada no sabe de esto. Ese es un caso de negocio, de uso en donde yo te diría, acércate a un experto, ¿no? Me imagino que aquí estaba viendo brevemente el chat y veo que hay gente que tiene temas de webinars y demás. Haz networking, seguramente hay alguien que lo hace. Hay varias empresas que tienen infraestructura. Yo te puedo recomendar una, no me gustaría sesgarte. Si quieres, lo puedo hacer de nuevo personalmente. Que ya te operan todo. O sea, tú llegas y dices, mira, estos son mis productos, estos son mi operación, aquí vendo, así en mis tiendas físicas. Te va a salir caro, pero en cuestión de 2 o 3 meses, incluso a veces antes, enciendes la tienda en internet y ya estás, ¿no? Y no tienes realmente tú que transformar toda tu operación para empezar a vender por internet ropa, ¿no? Son, de nuevo, cosas muy generales, pero si quieres buscarme, con mucho gusto, te doy más información. Perfecto, no te preocupes, de gran valor en lo que nos has compartido, justamente es eso, buscar nuevos canales. Y por acá también tenemos algunas dudas específicamente sobre qué datos, esto es un poquito más hard, ¿qué datos recomiendas que deberíamos estar midiendo o monitoreando sobre el negocio durante el resto del año? Pensando en que viene una reincorporación, pensando en que los presupuestos van a ser reservados y demás, ¿qué datos qué 3 datos deberíamos sí o sí estar monitoreando definitivamente? O sea, digamos, nada más para entender, ¿ahí se refieren a indicadores financieros o datos que vale la pena, por ejemplo, presentar a una financiera de, mira, esas son 3 cosas que deberíamos tener? No, en realidad lo expresan así, de las finanzas de mi negocio. Sí. Bueno, a ver, yo sin duda, independientemente de los indicadores financieros, empezaría por tener documentado con la mayor certeza posible el tamaño y el potencial de negocio. Y lo ponía un par de diapositivas atrás, ¿no? El paso número 1, a ver si lo regreso. Edúcate sobre tu industria.
decir, en esta información cualitativa que hablábamos de crear un currículum, parte de lo que queremos saber es que sepas cómo estás parado en el mercado, ¿no? Probablemente va a ser difícil que tengas el dato de cuánto es tu participación en el mercado, por ejemplo, pero hay cámaras de prácticamente todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la Cámara de la Industria de Transformación, la Cámara de los Alimentos, Industria Hotelera y Turística, etcétera. Háblales, tal cual, levanta el teléfono, oye, mira, yo vendo esto, quiero saber de qué tamaño es el mercado y cuáles son las expectativas. Todo el mundo está corriendo análisis ahorita, entonces hay un montón de información. Ese yo creo que es el primero, ¿no? El segundo dato, que en realidad más que un dato, pues es una serie de datos, es que tengas tu hoja de balance, activos, pasivos y capital, súper bien estructurado, ¿no? Yo lo sé, a ver, yo no soy financiero, pero es un dolor de cabeza, pero es esos dolores de cabeza que cuando pasan dices, ya, ¿no? Ahí también la clave, pues es que lo sigas manteniendo en el tiempo, ¿no? Me parece en realidad, más que, digo, no sé por qué, supongo que 3 es un número aleatorio, ¿no? Pero yo pensaría en esos dos, ¿no? Lo que pasa es que tener una hoja de balance sana, congruente de los dos lados de la ecuación, refleja un montón de cosas abajo, ¿no? Es la punta del iceberg de una cosa que viene abajo mucho más sólida. Y quizás para el tercer punto, quizás un poco también mi formación, ¿no? Pero ¿cuál es su plan de mercadotecnia, ¿no? ¿Y cuándo piensas invertir? Normalmente se habla, eso es un estándar y no lo tomen que esté escrito como en roca, desde luego, pero se habla de que debemos invertir el 10% de nuestras ventas en marketing, ¿no? En publicidad. Entonces, vaya, tener el dato de cómo vas a invertir eso, ¿no? En qué canales vas a participar, en redes sociales o espectaculares o yo qué sé, pues creo que en estos tiempos es importante, sobre todo porque estamos hablando de una transición a la recuperación, ¿no? Entonces, sí va a ser importante saber cómo piensas abordar el mercado nuevamente, ¿no? Entonces, yo me quedaría probablemente con esos 3. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunas otras preguntas, te las tendré que hacer llegar directamente a tu correo, ya que estamos un poco sobre tiempo, pero antes de finalizar, quisiera que nos compartieras, Alex, ¿qué bibliografía, qué autores, qué líderes pudieras recomendarnos para inspirarnos acerca de estos temas, ya sean fuentes de información, marcas, a quienes podemos seguir, ¿no? Frente a esto, antes de pasar a la última pregunta para cerrar esta sesión. De acuerdo. A ver, les voy a recomendar un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento. Es de Kahneman y Tversky. Son 2 economistas israelíes que hicieron investigación sobre todo el tema de economías de la conducta, sobre el que está basado todo el tema de sesgos. Recibieron un premio Nobel. Kahneman todavía vive, pero Tversky lo recibió póstumo por el trabajo que desarrollaron. Es un libro un poquito denso, vaya, denso me refiero, es largo, ¿no? Tiene muchos conceptos, no es difícil de leer. Se los recomiendo muchísimo, es un gran libro. Y hay otro, ¿quién seguir? Es que más que un libro, yo les diría Warren Buffett es una gran referencia en cuanto a decisiones de negocio. Es un inversionista súper exitoso, no por nada puse la cita de él. Y les diría, busquen de nuevo en sus propias cámaras de sus industrias, suscríbanse a sus newsletters. Yo sé que no todas valen la pena, estoy consciente de eso, pero traten de empaparse lo más posible de lo que está sucediendo en su industria, ¿no? ¿Qué leo yo para mantenerme actualizado? Leo mucho Forbes, leo mucho El Economista, leo mucho el New York Times. Y hay muchos estudios que desafortunadamente no están en español, pero por ejemplo, eMarketer, se los voy a poner en el chat, tiene muy buenos estudios, cuestan, pero valen 100% la pena. Boston Consulting Group, Boston Consulting Group, así están las siglas, también tiene estudios súper buenos de tendencia de mercado, no nada más para Estados Unidos, sino también para México. Redes sociales, por ejemplo, Facebook,
saca muchas, y están públicos y están disponibles, muchos reportes de tendencias por industria. No están todas las industrias, pero hay muchos por industria y son bien interesantes. Entonces, esos, digo, les podría decir muchísimos más, pero creo que pueden empezar por ahí. Perfecto, Alex. Pues muchísimas gracias. Ya estamos siendo muy respetuosos con la agenda de tu tiempo y de los asistentes. Estamos ya con algunos minutos encima, pero de manera muy breve, en una frase, quisiera que me compartieras para cerrar. ¿Qué reto trajo para ti este nuevo confinamiento o esta nueva situación y contexto ante COVID-19? La reinvención. O sea, yo creo que tanto en sentido personal como hablando del negocio, estamos construyendo algo y fue romperlo otra vez, ¿no? Yo me imagino mucho como un Lego, ¿no? Quitar las piezas y decir, a ver, ¿lo vamos a volver a construir igual o lo vamos a hacer diferente, ¿no? Y eso duele, o sea, duele mentalmente, pues es un trabajo complicado, no nada más para uno, para toda la organización, para todo el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahí yo me siento muy afortunado de tener un gran equipo en ese sentido, pero yo creo que ese ha sido mi mayor reto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alex. Gracias por todo el conocimiento transmitido el día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes. A nombre de todo el equipo de México Puede, agradecerle al Credit Justo, al CSMX, que el día de hoy nos acercó contigo para tener esta charla. Agradecerte mucho y recordarles a toda la gente, si no están registrados en mexicopuede.mx porque han obtenido este link de las charlas a través de alguna red social o algún otro canal, te invitamos a que lo hagas. Adicional a recordamos que todos los días tenemos charlas magistrales 9:30 de la mañana, como esta. Los lunes es de ventas online, los martes de talento y bienestar, miércoles de productividad, aceleración digital, jueves de finanzas, tomas de decisiones y viernes de empleabilidad. El día de mañana tenemos al equipo de Susana Chamba compartiéndonos algunos tips para perfilarnos en LinkedIn de manera adecuada, encontrar un empleo adecuado. Recuerda, si tú en este momento no estás en búsqueda de empleo, puedes recomendar esta charla y estos canales a personas de tu red de contactos que conozcas que están en búsqueda de nuevas oportunidades. Así que te agradecemos mucho, te recordamos que la plataforma mexicopuede.mx es totalmente sin costo, tiene todos los beneficios adicionales a estas charlas, webinars, y también tiene un programa de wellness que nos acompañan todos los lunes y jueves, todos los días con meditaciones a las 9 de la mañana y 3:45 p.m. de la tarde, y todos los lunes hay clases de yoga para ti, para tu pareja, en familia, para que puedas relajarte, puedas acercar un programa adecuado para tus colaboradores, los puedes sumar sin costo. Y bien, hoy te invitamos a que nos acompañes a las 7 de la noche en el taller de bienestar, en donde te compartimos los mejores tips de alimentación, nutrición, ejercicios y cosas que podemos realizar de manera muy sencilla desde casa para cuidar de nosotros y de nuestra familia. Recuerda, para que el negocio esté bien, primero es importante asegurarnos de que nosotros estamos bien. En equilibrio, te esperamos el día de mañana, 9:30, con Susana Chamba. Alex, nuevamente, muchísimas gracias y les deseamos un excelente día a ti, a tu equipo y a todos los conectados. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar por acá. Gracias, Alex. Buen día. Hasta luego.